Asambleísta Alfredo Ortiz. Gracias, señor presidente. Aquí tenemos un debate intenso con mi colega, porque creemos que es oportuna una reforma. Creemos que la ley o el código de la niñez y la adolescencia tenía y tiene hasta el momento varias exageraciones y varios aspectos que en el transcurso del tiempo hemos visto que han perjudicado a ciertos sectores antes que haber beneficiado a quienes de una u otra forma queremos beneficiar con esta ley. Yo decía a mi colega Nivia Vélez que esta es una ley de mujeres y hecha por mujeres, por obvias razones, porque así es como se trata de buscar esa protección que todos queremos, que todos anhelamos para los niños y los adolescentes. También se introduzcan ciertos aspectos que pueden contradecir contra los derechos de otras personas y de otros ciudadanos. Pero independiente de eso, independiente de que la ley en su inicio tuvo estos defectos y ahora se la trata de mejorar, aún cuando esa es la intención, todavía quedan algunos aspectos que creo que son importantes debatirlos, que creo que son importantes que la comisión los vuelva a recoger y los trate de insertar en este proyecto. Yo me voy a referir puntualmente a temas que sí me interesan que la comisión los analice y los recoja. En el artículo 10 de este proyecto de reforma, cuando se establecen los criterios para determinar la prestación de los obligados principales y subsidiarios. Miren ustedes, colegas asambleístas, aquí se quiere establecer que la pensión de alimentos solo tome en cuenta los gastos propios necesarios para la subsistencia y las dependencias directas del obligado. Solamente eso es lo que se debe tomar en cuenta para establecer esta pensión. Pero no tomamos en cuenta, colegas de la comisión, que hay que establecer los pasivos familiares que se han tenido, los pasivos de esa familia que se disgrega en algún momento, para entender que esos pasivos también fueron parte de ese conglomerado familiar y que no puede ser que cuando haya que denunciar la manutención o la pensión, esos pasivos no se los toma en cuenta y se los deja aparte. Entonces resulta que los ingresos del hombre o de la persona o del padre o de la madre simplemente se le deducen los ingresos para subsistir y el resto que se las vea cómo se las puede arreglar. No me interrumpa, colega. En el artículo 11 de esta reforma, en el numeral 2, me parece algo, no sé, sinceramente ahí hay que preguntarle a los miembros de la comisión, pero se les ocurrió que los jóvenes de 15 años ya puedan plantear una demanda. O sea, de repente sacamos un número y decimos 15 años. En Montecristi se nos ocurrió que era 16 años para quienes podían ejercer el voto voluntario. Y ahora acá le bajamos un año y decimos a los 15 años un joven, hombre o mujer, ya puede presentar una demanda de alimentos.
Si queremos ser coherentes con la Constitución, pongamos los 16 años también y no nos inventemos una edad como está actualmente en este proyecto de ley. En el artículo 18, discutíamos y debatíamos, en el artículo 18, el pago de las pensiones adicionales se realizará aunque el demandado no trabaje bajo relación de dependencia. Colegas, mucha atención. Puede ser que sí, que tengamos que pagar si no tenemos una relación de dependencia, porque eso no nos exime de la responsabilidad que tenemos que tener para con nuestros hijos. Pero resulta que lo que se está pretendiendo legislar, presidente y colegas, es que los 13º y 14º también se los pague aun cuando el ciudadano no tenga una relación de dependencia. En otras palabras, aun cuando el ciudadano no tenga empleo. Y tenemos que entender que el Código Laboral dice claramente que los décimos se pagan a quienes tienen relaciones de dependencia laboral. El desempleado no cobra décimo. El desempleado o trabajador informal no tiene 14º ni 13º. No le pueden aplicar ese doble cobro aun cuando no tenga relación de dependencia. Eso tenemos que corregir en este proyecto. En el artículo 23, colegas de la comisión, hay una contradicción, si ustedes lo analizan, el artículo 23, en el primer inciso y el tercer inciso. Miren lo que dice el primer inciso. La jueza o juez dispondrá el apremio personal de las y los obligados subsidiarios. El apremio personal. Y en el inciso 3, decimos de este mismo artículo, no se dispondrá a disponer el apremio personal en contra de las y los obligados subsidiarios. Ahí hay una tremenda contradicción. Tenemos, colegas de la comisión, que corregir en ese artículo 23. La primera disposición transitoria de este proyecto mantiene claramente, y me parece justo, que sea la Defensoría Pública la que tenga que ayudar y atender las diferentes demandas que se realizan por pensiones alimenticias o manutención. Pero creo que hay que hacer ahí un pequeño acápite o una pequeña reforma a esta reforma de esta disposición. Y propongo en su momento, y lo haré por escrito también, porque todo esto lo voy a presentar a la comisión por escrito, que la Defensoría Pública solo tenga que atender los casos de personas que no puedan contar y que no puedan pagar con un abogado, que no puedan cubrir los costos y las costas legales de un abogado. No podemos poner ampliamente que la Defensoría Pública se encargue de todas las demandas que se puedan presentar, porque hay casos y casos, casos de madres o de padres que sí requieren la ayuda de un abogado y no tienen las condiciones económicas para contratarlo. Pero hay otros casos que no, y no podemos dar todo este tipo de facilidad para otras situaciones que se presentan en cada uno de estos temas. Y al final, yo creo que es justo, todos ustedes, colegas, conocen, como bien lo decía el colega Yantalema, es difícil conocer, para establecer las tablas de las pensiones, es difícil conocer las realidades de cada pueblo. Le queda un minuto, asambleísta. Culmino, presidente. Es difícil conocer cuál es el valor de la canasta básica, cuál es el salario mínimo vital, cuál es el salario en cada una de las poblaciones que pueden determinarse. Por eso voy a presentar de que hay que establecer, aun cuando se establezca en todo el país una tabla de pensiones, establecer, como lo hicimos y lo hice en la reforma a la Ley de Seguridad Social, una tabla diferenciada para la provincia de Galápagos. Tenemos que establecerla porque ya todos ustedes conocen la realidad que se vive en nuestra provincia y no podemos tener la misma tabla que pueda fijarse para el resto del país por
lo que ustedes conocen, el alto costo de vida en nuestra región insular. Hasta allí mis observaciones. Muchas gracias.